Pelo corto en bovinos, la importancia en la ganadería bovina. Los bovinos que poseen el gen de pelo corto o slick es utilizado para cruzar animales, con la visión de obtener animales resistentes al estrés calórico de los climas tropicales. La raza, donde se encontró principalmente esta característica de pelo corto, fue en la raza Cenepol, que es una raza que debe su origen a la isla de Croix, en las Islas Vírgenes. La característica de pelo corto es debido a una mutación del gen receptor de prolactina, que brinda al ganado bovino la capacidad de regular el temperamento corporal interno y brinda una mejor capacidad de sudar. Al igual que el alelo Pollé o sin cuernos, el alelo pelo corto es dominante. En otras palabras, se necesita únicamente de un progenitor con el gen para que se exprese el fenotipo en la nueva cría. Actualmente, muchos ganaderos están realizando cruces de toros con el alelo pelo corto, con vacas lecheras de alta producción, con la visión de obtener crías muy productoras, pero más resistentes al calor, comparadas con las vacas madres. Estos cruces serán una excelente herramienta que apoyará en la adaptación de bovinos al cambio climático, pues el fenotipo está relacionado con las características de producción. Recordemos que el genotipo son los genes y la información genética, en otras palabras, lo que a simple vista no podemos observar, y fenotipo es la expresión física de los atributos del bovino, en otras palabras, lo que sí podemos observar a simple vista, razón por la cual el gen de pelo corto lo podemos observar en la característica de pelo corto en los bovinos. ¿Qué razas presentan este fenotipo? La característica de pelo corto es una cualidad física de los bovinos que le da al bovino la bondad de presencia de pelos cortos y densidad baja de folículos pilosos. Esta característica se da de manera natural en razas criollas de Sudamérica, como lo son las razas blanco orijinegro, limonero, romo sinuano, carora y la cenepol. Según expertos, el origen del alelo pelo corto es incierto y se le atribuye a eventos independientes. En biología, esto se conoce como homoplasia, que dicen que diferentes procesos convergen en un mismo fenotipo por mecanismos de selección artificial y natural, en donde el fenotipo presenta ventaja al fenotipo silvestre. Importancia de cruzar bovinos con bovinos pelo corto. El ambiente y la genética deben ir de la mano con el fin de obtener buenas producciones, pues de lo contrario las inversiones en genética no se verán reflejadas en el hato ganadero. A los bovinos, el clima tropical lo afecta de forma directa si la selección se realiza con la visión de acondicionar el ambiente y no genotípicamente se pueden dar problemas porque estos animales no expresarán el fenotipo adecuado. En resumen, el alelo pelo corto es un gen dominante. Este alelo en ganaderías especializadas en doble propósito es muy beneficioso por la tolerancia al calor, razón por la cual se pueden ver favorecidos temas de reproductivos y productivos en el hato ganadero. En cruces de Holstein y Cenepol, se ha observado que estos F1 presentan la cualidad de mayor sudoración comparados con los ejemplares que no portan el alelo pelo corto. El gen de pelo corto se puede convertir en una herramienta enfocada en el bienestar animal bovino, pues se pueden obtener animales altamente productivos y tolerantes al calor. Para países como Estados Unidos de Norteamérica, este alelo le favorece mucho, pues este alelo brinda la ventaja al productor ganadero, la cualidad de poder producir todo el año, como lo hacen los países tropicales. El cambio climático afecta directamente el tema productivo de los bovinos, que es a causa de las altas temperaturas, que es el causante del estrés térmico, y afecta a los bovinos en temas reproductivos y productivos.